Bienvenidos. Les habla la loba que cuenta. En esta nueva historia la luna me llevó a un nuevo reino. Uno de aquellos que parecen tranquilos cuando se los mira desde lejos. Las torres brillan, los jardines florecen y la música llena los salones. Pero los lobos sabemos que bajo la tierra también hay caminos ocultos. Y que a veces, quien parece estar perdido, es quien mejor conoce el bosque. En el reino del oeste, las cosas no funcionaban como en otros reinos. No era un reino conocido por sus ejércitos ni por sus murallas de guerra. Su prosperidad no había nacido de la espada, sino de la tierra. El reino se extendía sobre un amplio valle verde, donde la tierra era fértil y generosa. Los campos se trabajaban desde el amanecer, y las comunas cercanas vivían de lo que esa tierra ofrecía con abundancia. El comercio del reino no se sostenía en conquistas ni en tributos forzados. Se sostenía en algo mucho más simple: el trabajo. Los hombres y mujeres de las comunas cultivaban, criaban animales y producían todo aquello que luego era intercambiado con otros territorios. De esa manera, año tras año, el reino del oeste había crecido en riqueza y estabilidad. No era un reino temido, era un reino próspero. En el castillo gobernaban el rey Bayo, de 50 años, y la reina Beal, de 45. No eran monarcas especialmente severos ni inclinados a la guerra. Con los años habían aprendido a disfrutar de la prosperidad que el valle les ofrecía. De su unión habían nacido 3 hijos varones. El mayor, Eirt, de 28 años, el del medio, Yart, de 26, y el menor, Aelo, de 24. Los 3 habían crecido dentro de la comodidad del castillo y de la abundancia del reino. No habían conocido grandes conflictos ni campañas militares. Su tarea principal consistía en ocuparse del comercio del reino y mantener las relaciones con las comunas y los territorios vecinos. Mientras tanto, sus padres comenzaban a apartarse poco a poco de las responsabilidades más pesadas del gobierno. Tanto el rey como la reina preferían ahora una vida más tranquila, rodeada de celebraciones y encuentros. Y en el reino del oeste, las fiestas no eran un acontecimiento raro, eran casi una costumbre. Sin embargo, no eran ni las fiestas ni la prosperidad del valle lo que más hacía hablar a los nobles y a la gente del reino. Lo que verdaderamente despertaba comentarios en cada salón y en cada mercado era una tía del linaje real, una mujer excéntrica, de edad imposible de precisar, conocida por todos como Kaya. En el castillo y en los pueblos cercanos, muchos la describían de la misma manera. Una tía abuela extraña, una mujer de juicio torcido, quizá incluso media ida. Al menos, eso era lo que murmuraban cuando creían que ella no podía oírlos. Kaya aparecía y desaparecía del castillo según su propia voluntad. A veces se la veía caminar por los jardines hablando sola. Otras veces se sentaba durante horas frente al valle, observando los campos como si estuviera esperando algo que nadie más podía ver. Con el tiempo, la mayoría se había acostumbrado a ignorar sus palabras, porque cuando Kaya hablaba, lo hacía con frases que parecían no tener relación alguna con lo que estaba ocurriendo. Comentarios extraños, advertencias incomprensibles o reflexiones que llegaban en los momentos más inesperados. Para muchos, aquello era simplemente la prueba de que la vieja tía tenía el juicio torcido. En los pasillos del castillo y en las plazas del reino, la gente hablaba de la tía abuela Kaya entre murmullos y sonrisas contenidas. Era el tipo de comentario que se decía en voz baja, acompañado de una mirada cómplice o de una risa discreta. Muchos la consideraban simplemente una mujer extraña, alguien a quien convenía escuchar con paciencia y luego olvidar. Kaya parecía percibir esas conversaciones, o tal vez simplemente las adivinaba. Cada vez que alguien la miraba con esa mezcla de curiosidad y burla, ella respondía con una sonrisa enorme. Pero no era una sonrisa dirigida realmente a quien tenía delante. Era una sonrisa distante, como si estuviera mirando más allá de las personas, más allá del castillo, más allá incluso del propio reino, como si en realidad sus ojos estuvieran puestos en otro lugar que nadie más alcanzaba a ver. Kaya llevaba el cabello gris suelto, cayendo libre sobre los hombros, como si nunca hubiera considerado necesario domarlo. A veces adornaba su cabeza con flores recogidas en los jardines del castillo o en los caminos del valle, flores que colocaba entre los mechones plateados, con una naturalidad que desconcertaba a quienes la observaban. También le gustaban los adornos, pulseras, colgantes,
pequeños objetos que tintineaban cuando caminaba, como si cada paso anunciara su presencia antes de que alguien la viera aparecer. Con frecuencia llevaba en la mano un bastón, largo y delgado. No parecía necesitarlo para apoyarse. Más bien lo utilizaba como una extensión de sí misma. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, solía dar pequeños golpes contra el suelo de piedra, marcando un ritmo tranquilo y constante. Para muchos en el reino, Kaya era simplemente eso, la gran excentricidad del castillo. Algo que siempre había estado allí, casi como un mueble antiguo del que nadie recordaba el origen, pero que todos aceptaban como parte del lugar. Un mueble peculiar, eso sí. A veces, Kaya aparecía en los lugares más inesperados del castillo. En más de una ocasión irrumpía sin aviso en los aposentos de los reyes. Mientras el rey Bayo y la reina Beal conversaban sobre asuntos del reino o disfrutaban de algún momento de descanso, la puerta se abría y Kaya entraba como si nada. Entonces hablaba del tiempo. Comentaba sobre el viento del valle, sobre la forma de las nubes o sobre la lluvia que, según ella, llegaría en los días siguientes. Los reyes la escuchaban en silencio y continuaban con lo que estaban haciendo, como si aquella interrupción formara parte natural del lugar. Otras veces aparecía en la sala de negociaciones. Allí se encontraban los 3 hermanos, Eirt, Iart y Aelo, junto a comerciantes o visitantes de otros territorios, ocupados en conversaciones sobre acuerdos, intercambios y rutas comerciales. La puerta se abría. Kaya entraba. Miraba alrededor con tranquilidad y decía, con la misma naturalidad: ¿Han visto qué hermosas están las flores del campo? Después de eso, el silencio duraba apenas un instante. Las conversaciones continuaban como si nada hubiera ocurrido. Pero si había un momento del reino en el que Kaya parecía sentirse particularmente cómoda, era durante las fiestas. Cada celebración reunía a nobles, músicos y visitantes en el gran salón del castillo. La música llenaba el aire y las conversaciones se mezclaban con risas y brindis. En algún momento de la noche, Kaya aparecía. Entraba sin anunciarse, sin saludar a nadie, con aquella sonrisa pícara que parecía venir de muy lejos. Avanzaba hasta el centro del salón, y allí, con flores en el cabello y su bastón en la mano, comenzaba a bailar sola. Una de las comunas que más se distinguía dentro del Reino del Oeste era aquella que entregaba al castillo una de las mayores contribuciones de oro provenientes del trabajo de sus tierras. La comarca estaba dirigida por Bor, un hombre de 48 años. Muchos en el lugar desconfiaban de él. No sabían explicar con claridad el motivo, pero su presencia generaba una incomodidad difícil de nombrar. Aún así, la comuna funcionaba. Los campos se trabajaban, las cosechas prosperaban y la vida seguía su curso. La mayor parte de sus habitantes eran personas sencillas que dedicaban sus días a la tierra. Se ayudaban entre ellos, compartían el trabajo y, cuando llegaban las noches de celebración, se reunían en fiestas donde la música y el baile llenaban el aire. Bor rara vez participaba de esas reuniones. Entre los habitantes de la comuna había una pareja que destacaba de forma natural. Cal, de 28 años, era el herrero del lugar. Sus manos estaban acostumbradas al peso del martillo y al calor del fuego de la fragua. Lian, de 24 años, era quien cultivaba las flores que adornaban la comarca y que luego eran enviadas también al castillo. Allí donde caminaba parecía dejar una pequeña estela de color. Tenía la costumbre de ofrecer una flor a cada persona que encontraba en su camino, como si la alegría fuera algo que pudiera repartirse de mano en mano. En las fiestas del pueblo, Lian bailaba con una libertad contagiosa, girando entre la música y las risas. Desde un costado, Cal la observaba con una mirada llena de afecto, con ese tipo de amor profundo que nacía del vínculo de los lobos. Muchas noches, cuando el pueblo ya dormía, ambos abandonaban la comuna y recorrían los campos abiertos bajo la oscuridad del valle. Lo hacían en forma de lobos. En esa forma encontraban una libertad distinta, más antigua y más profunda. Se amaban como lobos, y también como hombre y mujer. Un día llegó a la comuna una noticia poco habitual. Un mensajero del castillo apareció al caer la tarde y entregó a Bor, el jefe de la comarca, un sobre lacrado con el sello real. Dentro se anunciaba que, en 7 días, el rey Bayo, la reina Beal y sus 3 hijos visitarían la comuna. Naturalmente, la tía abuela Kaya no formaba parte de estos viajes. Aquellas visitas no eran algo extraordinario en el Reino del Oeste.
De vez en cuando la familia real recorría distintas comunas del valle para observar el trabajo de la tierra, escuchar a sus habitantes y participar de alguna celebración. Sin embargo, esas jornadas también tenían otro aspecto. A la familia real les agradaba recibir honores, elogios y muestras de admiración de parte de quienes los recibían. Cuando Bor terminó de leer la carta, su expresión cambió. La visita lo puso inmediatamente nervioso. Siempre había sido especialmente cuidadoso cuando se trataba de agradar a la realeza. Procuraba mostrarse servicial, atento a cada detalle, deseoso de que todo resultara perfecto ante los ojos del castillo. Los preparativos comenzaron esa misma mañana. Desde temprano, Bor recorría la comuna de un lado a otro dando indicaciones. Su voz se oía en los caminos, en los patios y junto a los graneros mientras señalaba todo aquello que, según él, debía corregirse o prepararse antes de la llegada de la realeza. Los habitantes de la comarca, sin embargo, recibieron la noticia con la calma habitual del lugar. Nadie parecía particularmente alterado. Cada uno continuó con sus tareas, incorporando poco a poco los pedidos del Lord mientras el trabajo cotidiano seguía su curso. Al joven herrero, Cal, se le encargó forjar regalos de oro para los visitantes reales. Durante varios días la fragua permaneció encendida más tiempo de lo habitual. El sonido del martillo sobre el metal se mezclaba con el murmullo del pueblo mientras Cal trabajaba en las piezas que serían entregadas a los 5 miembros de la familia real. A Lian, la joven encargada de cultivar las flores del condado, se le pidió una tarea distinta. Debía llenar de flores el patio central de la comarca, el único patio amplio del lugar, donde se realizaría el recibimiento de la visita real. Así, cada jornada llevaba cestas repletas de flores frescas hasta el patio, distribuyéndolas entre las columnas, los bordes de los caminos y las mesas que comenzaban a prepararse para la celebración. El resto de los habitantes se ocupaba de los candelabros, de la música y de ordenar los espacios donde se desarrollaría la recepción. Mientras tanto, Bor repetía una indicación una y otra vez. Insistía en que todo debía ser adecuado y respetuoso, palabras que no terminaban de encajar del todo con el espíritu del condado, acostumbrado a las celebraciones llenas de música, flores y risas. Aún así, los habitantes intentaban seguir sus instrucciones mientras continuaban con los preparativos. Los 7 días pasaron más rápido de lo que Bor había esperado. Durante todo ese tiempo su ansiedad fue creciendo. Caminaba por la comuna revisando cada detalle, convencido de que cualquier pequeño error podía arruinar la impresión que la visita real se llevaría del lugar. Aún así, dentro del ritmo propio de la comarca, todo estaba listo para recibir al rey, a la reina y a sus 3 hijos. Los caminos habían sido limpiados, los candelabros preparados, y el patio central se encontraba lleno de flores. La música estaba organizada, y los regalos aguardaban en su sitio. Pero en el último momento, cuando todo parecía finalmente en orden, Bor descubrió algo que lo alteró por completo. El patio central no tenía alfombra. Aquello lo llevó a una nueva ronda de órdenes apresuradas. De inmediato, varios habitantes de la comuna se dirigieron al edificio principal del lugar, donde se guardaban telas, mantos y objetos utilizados para las celebraciones importantes. Allí encontraron trozos de una antigua alfombra ceremonial. Con paciencia y bastante habilidad, comenzaron a unir los fragmentos. Remendaron las piezas de manera prolija, hasta formar una alfombra suficientemente grande como para cubrir el centro del patio. Cuando terminaron, la extendieron en el lugar indicado. De ese modo, también aquella última exigencia de Bor quedó cumplida. Cuando la familia real llegó finalmente a la comarca, lo hizo en 2 carruajes imponentes. En el primero viajaban el rey Bayo y la reina Beal. En el segundo, los 3 príncipes, Aert, Iart y Aelo. La llegada fue recibida con música. Los habitantes de la comuna se habían reunido a ambos lados del camino, y cuando los carruajes se detuvieron, comenzaron a arrojar flores al aire que caían lentamente sobre los visitantes. El gesto daba a la escena un aire casi ceremonial, como si se estuviera dando la bienvenida a la diosa Luna. Los miembros de la familia real descendieron de los carruajes con evidente satisfacción. Aquella clase de recibimientos era algo a lo que estaban acostumbrados. Alabanzas, gestos de admiración. Los habitantes del condado jugaban bien su papel, aunque las sonrisas cómplices mostraban que entendían perfectamente esa actuación. Bor se acercó de inmediato para recibirlos. Tras los saludos correspondientes, los invitó a ingresar al edificio principal de la comarca, donde se realizaría el encuentro formal. Allí se llevaría a cabo la entrega habitual de las contribuciones de la comuna al reino. Las monedas de oro que representaban el fruto del trabajo de la tierra
eran presentadas ante la familia real, aunque ni el rey ni los príncipes las tomaban directamente. Bastaba con un gesto de aprobación para que los asistentes encargados de la comitiva se ocuparan de recogerlas. Mientras tanto, el rey y la reina observaban el interior del edificio con una mirada crítica. Comparaban cada detalle con las salas del castillo del Reino del Oeste, encontrando en aquel lugar una sencillez que no terminaba de agradarles. Los habitantes de la comarca conocían bien el orden de la jornada. Después de las formalidades y de las negociaciones, al caer la noche comenzarían las celebraciones de homenaje. En ellas, Bor pronunciaría unas palabras de agradecimiento a la familia real. Luego el herrero, Cal, entregaría los regalos que había forjado. Y finalmente tendría lugar el baile tradicional del condado. En ese baile, Lian, la joven encargada de cultivar las flores, ocupaba siempre el centro de la celebración. La fiesta se prolongaría hasta bien entrada la noche. Después de eso, la familia real regresaría al castillo. Comenzó entonces la celebración. Las palabras de Bor se extendían más de lo necesario. Su discurso, lleno de agradecimientos y elogios dirigidos a la familia real, parecía no terminar nunca. Con el paso de los minutos, tanto algunos integrantes de la realeza como varios habitantes del condado tuvieron que esforzarse por ocultar discretamente sus bostezos. Cuando finalmente Bor terminó, llegó el turno de los regalos. El herrero Cal se presentó ante los visitantes y mostró las piezas que había forjado. Eran objetos de oro cuidadosamente trabajados, tallados con una precisión poco habitual. La calidad del trabajo hizo que la atención de todos se dirigiera hacia ellos. Incluso los miembros de la familia real los observaron con mayor interés del que habían mostrado hasta ese momento. Después llegó el momento del baile. Cuando Lian entró al patio central, la música cambió. Sus movimientos comenzaron con suavidad, acompañando el ritmo mientras giraba entre las flores que adornaban el lugar. Sonreía mientras bailaba, y en varios momentos dirigía esa sonrisa hacia los visitantes reales, pues el baile estaba dedicado a ellos. Fue entonces cuando algo cambió. Los tres príncipes empezaron a observar la escena de una manera distinta. Sus miradas dejaron de ser las de simples invitados que asistían a una celebración. Había ahora en ellas otro tipo de atención, más fija, más intensa. Esa misma noche, cuando la celebración llegó a su fin, ocurrió algo inesperado. Los reyes anunciaron su regreso al castillo, pero los tres príncipes decidieron permanecer en la comarca unos días más. La explicación que dieron fue sencilla. Deseaban conocer mejor a los habitantes de aquella tierra que había demostrado ser tan generosa con sus obsequios y con sus celebraciones. El anuncio tomó a Bor completamente desprevenido. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, intentando mantener la compostura propia de un anfitrión ejemplar. Luego, apenas los carruajes reales comenzaron a alejarse con los reyes en su interior, la calma desapareció. Los aposentos de los príncipes no estaban preparados. Bor empezó a recorrer el edificio principal de la comuna con una agitación creciente. Llamaba a uno, luego a otro, luego a 3 personas al mismo tiempo. Ordenaba mover muebles, traer mantas, limpiar habitaciones que hasta ese momento habían sido utilizadas como depósitos, y discutir, al mismo tiempo, dónde colocar a cada uno de los príncipes. Un banco terminó siendo trasladado de una habitación a otra 3 veces. Una mesa apareció en un pasillo y volvió a desaparecer pocos minutos después. Alguien intentó colgar una cortina al revés, y otro tuvo que desatar un nudo que nadie recordaba haber hecho. Mientras Bor se desesperaba intentando convertir el lugar en algo que pareciera digno de huéspedes reales, los 3 príncipes se despidieron tranquilamente de sus padres, observando cómo los carruajes desaparecían en el camino. Luego regresaron al patio central. La celebración comenzaba a desarmarse poco a poco. Las flores eran retiradas, los músicos guardaban sus instrumentos, y algunos habitantes de la comuna empezaban a regresar a sus casas. Pero los príncipes no parecían interesados en todo eso. Sus miradas seguían otro punto del patio. Allí estaba Lian. La joven florista ayudaba a recoger algunas de las flores que habían quedado esparcidas después del baile. No muy lejos de ella, Cal había dejado por un momento su trabajo de recoger los objetos de la celebración. Los dos se encontraron en medio del patio. Intercambiaron unas pocas palabras, apenas audibles entre el murmullo del final de la fiesta. Y luego, sin prestar atención a quienes aún permanecían alrededor, se besaron. El gesto fue sencillo, natural, pero desde el otro lado del patio, los 3 príncipes lo vieron con absoluta claridad. Aquella noche,
los tres príncipes apenas lograron dormir. Los aposentos que Bor había preparado a toda prisa eran correctos, aunque improvisados. Las camas no resultaban incómodas, pero ninguno de los tres parecía realmente interesado en descansar. Daban vueltas entre las sábanas, cambiaban de posición, se levantaban unos momentos y volvían a acostarse. No se quejaron, pero algo los mantenía inquietos, y curiosamente, aún no habían hablado entre ellos sobre el verdadero motivo por el cual habían decidido quedarse en la comarca. Cada uno parecía guardar ese pensamiento para sí mismo. A la mañana siguiente les llevaron un desayuno abundante. Sobre la mesa había frutas frescas, pan y bebidas preparadas por los habitantes de la comuna. Comieron poco. Bor, en cambio, se mostraba ansioso por acompañarlos. Hablaba sin detenerse, explicando detalles sobre el condado, sobre las cosechas, sobre las comunas cercanas y sobre la prosperidad del lugar. Los príncipes lo escucharon durante unos minutos. Luego se levantaron. Bor continuó hablando unos segundos más, antes de darse cuenta de que ya no lo estaban escuchando. Acompañados por algunos guardias que permanecían con ellos desde la llegada, los tres príncipes comenzaron a caminar por la comarca. Los habitantes del condado se mostraban respetuosos cuando los veían pasar. Inclinaban ligeramente la cabeza o se apartaban del camino. Nadie parecía interesado en iniciar conversación. Preferían continuar con su trabajo. El herrero, Cal, ya estaba en su puesto junto a la fragua. La joven Lian se encontraba en los campos cercanos, ocupada en el cuidado de las flores. Sin decir demasiado, los tres príncipes dirigieron sus pasos hacia allí. Lian trabajaba entre los cultivos cuando notó su presencia. Se incorporó con tranquilidad, limpiándose las manos con un paño. Inclinó levemente la cabeza. Los príncipes se acercaron. Le preguntaron su nombre. Ella respondió con naturalidad. Después quisieron saber por qué vivía allí. Le hablaron del castillo, de los lugares donde podría estar, de las comodidades que encontraría en otras partes del reino. Lian escuchó con atención, pero su respuesta fue simple. Aquel era su lugar. No veía razón para pensar que otro sitio pudiera ser mejor. Durante unos segundos, ninguno de los príncipes dijo nada. Habían intentado atraerla con la idea del poder, de las oportunidades que podía ofrecer la cercanía con la realeza. Pero la joven no parecía impresionada por esas palabras. Así que, tras unos momentos más de conversación, se despidieron con cortesía y continuaron su camino por el condado. Caminaron en silencio durante un buen tramo, hasta que por primera vez desde la noche anterior, hablaron entre ellos. Las palabras comenzaron de forma indirecta. Alguno mencionó la conversación con la joven. Otro respondió con una observación breve. Pronto el tono cambió. Era evidente que los tres pensaban lo mismo, y ninguno estaba dispuesto a ceder. «Sé lo que estás pensando», dijo uno finalmente. «Yo también lo sé», respondió otro. Las miradas entre los hermanos se volvieron más tensas. Aparecieron reproches, comentarios velados, pequeñas acusaciones. Una discusión de hermanos acostumbrados a competir, a discutir por aquello que les llamaba la atención. Cuando comenzaron a regresar hacia el edificio principal del condado, sus miradas se desviaron hacia la fragua. Cal estaba allí. El herrero había notado desde la distancia que los príncipes habían ido a hablar con Lian, y ahora los observaba. Su mirada no era hostil de forma abierta, pero tampoco era amistosa. Los príncipes lo notaron, y comprendieron perfectamente lo que significaba. Esa misma noche, los tres hermanos hablaron con claridad. La conversación ya no estuvo llena de insinuaciones ni de frases a medias. Esta vez dijeron exactamente lo que pensaban. No estaban dispuestos a pasar muchos días más en aquella comarca. La segunda noche sería la última. Después de eso regresarían al castillo. Pero antes de partir tenían la intención de llevarse a la joven. No hablaban de matrimonio ni de una relación formal. Ni siquiera mencionaban el amor. Lo que los movía era otra cosa. Una mezcla de curiosidad, deseo y capricho. Algo que, para hombres acostumbrados a obtener lo que querían, resultaba difícil de ignorar. Y había además otro elemento que volvía la situación todavía más incómoda. Los tres estaban interesados en la misma persona. Aquello transformaba el asunto en una competencia entre hermanos. Ninguno quería quedarse atrás ni parecer el que había cedido. Durante un rato discutieron posibles maneras de resolver el problema. Finalmente llegaron a una decisión. A la mañana siguiente hablarían con Bor, el hombre que dirigía la comarca. Los príncipes tenían la impresión, expresada con una mueca poco amable, de que aquel hombre haría prácticamente cualquier cosa que ellos le pidieran, y estaban dispuestos a comprobarlo.
A la mañana siguiente, los 3 príncipes fueron directamente a hablar con Bor. Como de costumbre, el lord ya los esperaba. Había organizado el desayuno con esmero y permanecía atento a cualquier palabra que pudieran dirigirle. Su actitud era la de siempre, ansiosa por agradar, dispuesta a escuchar. Pero esta vez los príncipes no se detuvieron en conversaciones largas ni en comentarios sobre la comarca. Fueron directos. Mientras el desayuno apenas comenzaba, uno de ellos explicó que deseaban llevarse un último regalo del condado antes de regresar al castillo. Bor pareció sorprendido, aunque no alarmado. ¿Un regalo?, preguntó con cierta ingenuidad. ¿Qué necesitan? ¿Alguna joya más? ¿Alguna pieza de oro? Podemos prepararlo. Los príncipes intercambiaron una breve mirada, y entonces dijeron el nombre de la joven. Durante unos segundos, Bor permaneció en silencio. Aquella idea no había cruzado por su mente hasta ese momento. Era un hombre débil en muchas cosas, pero incluso para él aquella petición resultaba inesperada. «Eso es imposible», respondió finalmente. «La joven ya tiene una pareja. Están unidos por la luna». Los príncipes rieron. No era una risa especialmente fuerte, pero sí lo suficientemente clara. «Nada es imposible», dijo uno de ellos con tranquilidad. Luego añadió con un tono mucho más frío. «Y si desea seguir ocupando ese puesto de poder y seguir siendo bien visto por el reino, será mejor que nos ayude». Bor comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que en realidad la decisión ya estaba tomada. Durante unos instantes, intentó ordenar sus pensamientos. Aquella petición no era menor, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgar su posición ni el favor de la familia real por la suerte de una pareja del condado. Finalmente habló. Se inclinó ligeramente hacia los príncipes y dijo que llevarse a la joven no sería posible mientras el herrero permaneciera a su lado. Cal no era un hombre cualquiera. Era fuerte, respetado por la gente de la comarca y, sobre todo, un lobo dispuesto a morir por su compañera. Los 3 príncipes lo escucharon con paciencia breve. «Queremos la solución», respondió uno de ellos. «No el problema». Bor guardó silencio unos segundos más. Luego mencionó algo que los príncipes no conocían. En las zonas más alejadas del reino, casi en las fronteras, existía un campo de trabajo forzado mantenido por el gobierno del reino. Allí eran enviados aquellos que se consideraban irrecuperables o demasiado problemáticos para permanecer en las comunas. Era un lugar cerrado, fuertemente vigilado. Quienes eran enviados allí llevaban pulseras de plata que les impedían transformarse en lobos. De ese modo, se aseguraban de que nadie pudiera escapar utilizando su verdadera forma. Los príncipes escucharon con atención creciente. Bor explicó entonces su idea con cautela. Si el herrero dejaba de estar presente, si desaparecía del condado, la situación cambiaría por completo. Y entonces, bajo la amenaza de proteger la vida de su pareja, podrían llevar a la joven al castillo. Los príncipes no tardaron en comprender el plan, y esta vez no rieron. Bor añadió entonces un detalle más. En su poder tenía pulseras de plata. Años atrás el reino le había enviado un pequeño lote, 2 o 3 pares, por si alguna vez resultaban necesarias. Nunca las había utilizado. El plan comenzó a tomar forma con rapidez. Caería la noche. Para entonces el patio central del condado estaría vacío y la mayoría de los habitantes habría regresado a sus casas. El herrero, como era su costumbre, permanecería un poco más en la fragua terminando su trabajo. En ese momento aparecerían los guardias. Mientras Bor lo distraía con alguna conversación trivial, los hombres le colocarían las pulseras de plata. Después lo llevarían inmediatamente a un carruaje sencillo, que lo conduciría directamente hacia el campo de trabajo forzado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras tanto, en otra parte de la comuna, Lian esperaba. La luna ya estaba alta y llena, iluminando el valle con su luz pálida. En la pequeña casa donde vivían, la joven había preparado la comida, como hacían cada noche antes de salir a recorrer los campos en forma de lobos. Pero Cal no llegaba. Al principio pensó que simplemente se había retrasado en la fragua. Decidió entonces cruzar hasta la herrería, que se encontraba justo frente a su casa. El lugar estaba vacío. La inquietud comenzó a crecer en su interior. Por un momento pensó que quizá había salido a correr en forma de lobo antes de tiempo, aunque aquello no era propio de él. Siempre compartían ese momento juntos. Regresó a su casa, y allí encontró algo que no esperaba. Los 3 príncipes estaban sentados dentro esperándola. Le dijeron con calma que desde ese momento ella les pertenecía.
que debía acompañarlos al castillo, y que, si quería proteger la vida de su pareja, sería mejor que obedeciera. Explicaron que el herrero había sido trasladado a un lugar oculto, donde permanecería bajo vigilancia. Lian suplicó, rogó, intentó resistirse. Los príncipes la observaron sin alterarse. Pasado un tiempo, un carruaje real se detuvo frente a la casa. Lian respiró profundamente, luego salió, subió al carruaje, y así comenzó su viaje hacia el castillo. Mientras tanto, en otro camino del reino, Cal era llevado hacia el campo de trabajo forzado. Durante el camino hacia el castillo, nadie habló. El carruaje avanzó durante horas por los caminos del reino, acompañado por los guardias que custodiaban a la joven. Dentro, el silencio era casi absoluto. Lian, en su ingenuidad, aún conservaba una esperanza. Pensaba que, una vez dentro del castillo, encontraría la manera de escapar. Conocía bien su forma de loba y confiaba en que, tarde o temprano, lograría huir y regresar al valle para encontrar a su amado. Cuando finalmente llegaron, la noche ya estaba bien avanzada. Los príncipes dieron algunas órdenes breves y la joven fue conducida hacia el interior del castillo. Recorrieron pasillos largos, iluminados por candelabros, hasta llegar a un aposento extraordinariamente hermoso. Había telas suaves, muebles finamente trabajados y una ventana alta desde la que se podía ver parte del cielo nocturno. Pero para Lian, aquel lugar no tenía nada de acogedor. Lo veía como una prisión. Poco después llegaron los sirvientes con una bandeja de comida. Junto a los platos traían también unas pulseras gruesas de oro. Cuando intentaron colocárselas, Lian se resistió. Se debatió con fuerza, negándose a permitirlo. Sin embargo, eran 3 hombres y ella estaba sola. Tras unos momentos de lucha, lograron sujetarle las manos y cerrar las pulseras alrededor de sus muñecas. No le dieron explicación alguna. Luego salieron de la habitación. Esa noche Lian no tocó la comida. Pasó horas observando la habitación, buscando posibles salidas, midiendo la altura de la ventana, tratando de encontrar algún modo de escapar. Finalmente intentó lo que había planeado desde el principio. Cerró los ojos y trató de transformarse en loba. Lo intentó una vez, luego otra, y otra más, pero no lo logró. La transformación no llegaba. Después de varios intentos, comprendió al fin el motivo. Aquellas pulseras de oro que rodeaban sus muñecas contenían plata, y entendió para qué estaban allí. A la mañana siguiente llegaron varias sirvientas. Sin decir demasiado, comenzaron a prepararla para el día. La bañaron, peinaron su cabello y la vistieron con ropas propias de la nobleza del castillo. Lian apenas reaccionaba. Se dejaba hacer todo en silencio, todavía perdida ante la situación, incapaz de encontrar una salida clara. Cuando terminaron de arreglarla, una de las sirvientas le informó que los príncipes y los reyes la esperaban para el desayuno. El desayuno se servía alrededor de una gran mesa. Cuando Lian llegó, los 3 príncipes se levantaron al verla. El primero en acercarse fue Eirt, el mayor. Su presencia era firme y controlada. De los 3 era el que mejor sabía mantener una apariencia de equilibrio. A su lado estaba Iart, cuya mirada parecía observarlo todo con más cálculo que curiosidad. Un poco más atrás se encontraba Aelo, el menor, que no disimulaba la intensidad con la que la observaba. En él, todo parecía más impulsivo, más inmediato. El rey Bayo la miró con una mezcla de diversión y desdén. ¿Así que este es el nuevo juguete? La reina Vial hizo un gesto de desagrado ante el comentario y desvió la mirada hacia otro lado del salón. Lian tomó asiento. Durante el desayuno, cada uno de los príncipes intentaba acercarle algo distinto. Eirt, con su tono moderado, le ofrecía frutas con una cortesía casi correcta. Aelo, incapaz de disimular su entusiasmo, acercaba platos y bebidas con una insistencia poco elegante. Pero era Iart quien parecía observarla con mayor atención, como si cada gesto de la joven formara parte de un cálculo que solo él entendía. Lian, sin embargo, no probó bocado. Cuando el desayuno terminó, fue Iart quien habló. «Puedes sentirte libre de recorrer los jardines del castillo», dijo con calma. «Si lo deseas, alguno de nosotros puede acompañarte». Al escuchar la palabra libre, Lian bajó la mirada hacia las pulseras de oro que rodeaban sus muñecas. Luego volvió a mirarlos. Todos entendieron lo que aquella mirada significaba. Salió entonces a caminar por los jardines. Avanzó un rato entre los senderos, intentando comprender el lugar en el que ahora se encontraba. Fue allí cuando apareció ante ella una figura inesperada. Una mujer de aspecto singular, con el cabello gris suelto,
adornado con flores, y una forma de moverse que parecía seguir una música propia. Lian nunca había visto a alguien así. La mujer la observó con una sonrisa pícara, se detuvo frente a ella y dijo con naturalidad: «¡Qué feliz me hace tu visita! ¡Qué lindas pulseras tienes!». Y sin esperar respuesta, continuó su camino cantando y dando pequeños pasos de baile entre los senderos. Lian la siguió con la mirada, convencida de haber encontrado a alguien completamente perdido. Poco después supo quién era: la tía abuela Kaya, y según decían en el castillo, tenía el juicio torcido. Los días en el castillo comenzaron a sucederse para Lian con una incomodidad creciente. Cada uno de los príncipes parecía haber adoptado su propia forma de acercarse a ella. Aelo, el menor, era el más directo. La invitaba a caminar por los jardines del castillo y hablaba con entusiasmo constante. No ocultaba la admiración que sentía por ella. Elogiaba su belleza con una franqueza que a veces resultaba casi torpe, deteniéndose sobre todo en la expresión de sus ojos. Lian no se negaba a acompañarlo. Caminaba a su lado con educación, aunque sin responder al entusiasmo del joven príncipe. La tía abuela Kaya aparecía, no saludaba a nadie. Cruzaba los patios del castillo con su bastón, con flores en el cabello y con una melodía suave que parecía inventar mientras caminaba. Entre esos cantos, dejaba caer frases que parecían dirigidas a nadie en particular. El poder siempre termina llevándose algo consigo, y seguía su camino. Eirt, el mayor, actuaba de otra manera. Con él, las conversaciones eran más largas y más tranquilas. Parecía interesado en conocer la vida de la joven en la comarca, en saber cómo era su trabajo entre las flores y cómo se organizaban las celebraciones del valle. Su tono era más contenido, más reflexivo. La tía abuela Kaya abría la puerta con una sonrisa pícara y decía: «Hay decisiones que se toman en un día y se pagan durante toda la vida». Luego cerraba la puerta. Pero ninguno de los dos resultaba tan incómodo como Yart. No se acercaba a hablarle, simplemente la observaba. Su mirada, fija y persistente, la seguía a través de los patios y los jardines del castillo. Aquella atención silenciosa terminaba siendo más perturbadora que cualquier palabra. La tía abuela, Kaya, aparecía nuevamente mientras daba pequeños pasos de baile, murmurando: «La competencia solo funciona cuando el premio es justo». Un día, cansada de la constante presencia de los tres príncipes y del lento transcurrir de las horas en el castillo, Lian decidió hacer algo distinto. Preguntó por la tía abuela Kaya. Los sirvientes, acostumbrados a aquel tipo de preguntas, le indicaron el camino con cierta resignación. Le explicaron que la encontraría en uno de los patios más alejados del castillo, un lugar donde casi nadie iba si no tenía una razón muy clara para hacerlo. Lian caminó hasta allí. En el centro del patio había una mesa grande, cubierta por libros abiertos, frascos, hojas secas, tazas, telas y otros objetos difíciles de identificar. Todo parecía dispuesto en un desorden absoluto, como si cada cosa hubiera sido dejada allí en un momento distinto sin que nadie se preocupara por ordenarla. Entre aquel caos estaba Kaya. La tía abuela levantó la cabeza al verla y la recibió con una gran sonrisa. «¿Vienes a tomar una bebida fresca o vienes a tomar una infusión?», preguntó con total naturalidad. Lian se quedó un momento en silencio. Cada frase de la mujer parecía llegar fuera de lugar, como si no tuviera ninguna relación con la situación en la que se encontraban. La joven negó suavemente con la cabeza. No estaba segura de querer permanecer allí. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Detrás de ella, Kaya la observó marcharse. Luego, en un tono casi cantado, dijo: «Tú pierdes la oportunidad», y volvió a ocuparse de los objetos que tenía frente a ella. Mientras tanto, lejos del castillo, en un lugar que casi nadie en el reino conocía, se encontraba el campo de detención. Allí trabajaban 20 hombres en una mina secreta de joyas. Aquella era, en realidad, la razón de la existencia del lugar. Los reyes obtenían de allí una riqueza adicional que no figuraba en ningún registro del reino. Nadie fuera de ese sitio conocía la mina. Solo los trabajadores y los guardias que los vigilaban sabían de su existencia, y ninguno de ellos abandonaba jamás el campamento. El trabajo era duro. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la oscuridad ya cubría las galerías de la mina. Los primeros días, Cal intentó resistirse. Ya había comprendido para qué servían las pulseras de plata que llevaba en las muñecas. Intentó quitárselas una y otra vez. Probó distintos métodos. Buscó bordes de roca donde golpearlas.
Trató de forzarlas con herramientas improvisadas. Intentó escapar. Cada intento lo dejaba más agotado, más debilitado, y al día siguiente el trabajo en la mina parecía aún más pesado. Con el paso de los días comenzó a hablar con uno de los hombres que trabajaba cerca de él. Se llamaba Rino. Era de su misma edad. Y poco a poco las breves conversaciones que podían tener durante el trabajo se fueron haciendo más frecuentes. Un día Rino le contó su historia. Llevaba 3 años en aquel lugar. Provenía de otra comarca del reino. Había sido llevado allí después de exigir mejoras en las condiciones de trabajo en los campos de su tierra. Había defendido a los trabajadores de su comunidad, diciendo que las exigencias eran excesivas. Esa misma noche desapareció de su casa. A la mañana siguiente despertó en el campamento. Durante esos 3 años había intentado escapar muchas veces. Había tratado de romper las pulseras de plata, de burlar a los guardias, de encontrar algún camino fuera de la mina. Nada había funcionado. Con el tiempo había aprendido que resistirse constantemente solo lo debilitaba. Las conversaciones entre ambos se volvieron cada vez más personales. Rino le confesó que no tenía familia, pero que amaba profundamente a la gente de su comarca. No se arrepentía de haber intentado protegerlos. Kalsh, por su parte, le habló de Lian. Le contó cómo vivían en la comuna, cómo trabajaban cada día y cómo habían sido separados de forma tan repentina. Durante algún tiempo, ambos compartieron ese mismo sentimiento de injusticia y resignación, pero a veces, cuando el rostro de Lian volvía a aparecer con fuerza en la mente de Cal, la desesperación regresaba. En esos momentos volvía a intentar forzar las pulseras de plata. Rino lo detenía. Le decía que aquello solo lo agotaría más. Con el paso de las semanas, el trabajo en la mina, las conversaciones entre ellos y la rutina del campamento comenzaron a formar una especie de calma amarga. Una calma en la que Cal seguía recordando a Lian cada día, pero en la que también empezaba a comprender que sobrevivir allí requería paciencia. Un día se anunció en el castillo que se celebraría un gran baile al que asistirían los nobles de todo el reino. La joven soportó con resignación los preparativos. Las sirvientas la vistieron con telas nobles, peinaron su cabello y acomodaron sus pulseras de oro sobre las muñecas, esas mismas pulseras que ocultaban la plata que la mantenía prisionera. Cuando entró al salón del baile, comprendió de inmediato que aquella noche no sería tranquila. Los 3 príncipes no ocultaban ya su disputa. Al comenzar la música, cada uno intentó ser el primero en invitarla a bailar. Los gestos que al principio parecían simples insistencias, pronto se transformaron en empujones apenas disimulados, miradas tensas y palabras murmuradas entre dientes. Toda la nobleza observaba. Las jóvenes de la corte, que durante años habían imaginado atraer la atención de los príncipes, comenzaron a comentar entre sí con evidente disgusto. La muchacha intentaba mantener la calma. Aceptaba cada danza, una tras otra, intentando no provocar más tensión de la que ya flotaba en el aire. Pero la rivalidad entre los hermanos crecía con cada canción. Entonces ocurrió algo inesperado. Las puertas del salón se abrieron y una figura apareció caminando lentamente. Cabello blanco, corona torcida, bastón en la mano. La tía abuela Kaya, sin prestar atención a nadie, avanzó hasta el centro del salón y comenzó a bailar, sola, usando el bastón como si fuera su compañero de danza. Giraba y cantaba en voz baja, como si estuviera completamente ajena al baile real, a los nobles, a los príncipes y a la tensión que llenaba la sala. Por un momento, toda la música pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. Incluso los príncipes quedaron inmóviles, observando aquella escena absurda e incómoda. Fue un corte extraño en la noche, un instante en el que nadie supo bien qué hacer. Luego la música volvió. Los nobles retomaron sus conversaciones. El baile continuó, pero algo había cambiado. La competencia entre los 3 hermanos ya no podía ocultarse. A la mañana siguiente, los 3 príncipes fueron llamados a los aposentos de sus padres. El rey no perdió tiempo en rodeos. Les advirtió que la situación había ido demasiado lejos. Los nobles del reino hablaban abiertamente del espectáculo vergonzoso que habían dado durante el baile. «Son príncipes», dijo con frialdad, «no el entretenimiento de la corte». La reina, con evidente molestia, agregó que la familia ya soportaba suficiente con la presencia excéntrica de la tía Kaya para que ahora sus propios hijos se convirtieran también en motivo de burla. Aquella disputa debía terminar. Sin más explicaciones fueron despedidos. Los 3 hermanos salieron en silencio. No discutieron. No se acusaron. Algo en ellos había cambiado. Caminaron juntos hasta un patio apartado del castillo, uno que se abría hacia los límites del bosque.
Allí, lejos de las miradas de la corte, se detuvieron. La decisión fue inmediata. Ya no habría palabras. El conflicto debía resolverse de la única forma que los tres entendían. Uno a uno se transformaron. 3 lobos alfa emergieron en el claro, grandes, poderosos, con el pelaje erizado y los colmillos descubiertos. El aire se volvió tenso. Durante un instante se rodearon, midiendo fuerzas. Luego la pelea comenzó. Los cuerpos chocaron con violencia. Gruñidos y golpes sacudieron el silencio del bosque. Pero antes de que la lucha pudiera decidir nada, una figura apareció entre los árboles. Una loba anciana. Avanzaba despacio, con la tranquilidad de quien no teme a nada. Sin apresurarse, se metió directamente en medio de la pelea. Los 3 lobos se detuvieron de inmediato. La reconocieron. Era la loba de Kaya. Un momento después, la loba se transformó. La mujer quedó de pie frente a ellos, sin preocuparse en absoluto por su desnudez. Observó a los 3 príncipes con una sonrisa torcida. Luego negó lentamente con la cabeza. «Cachorros», dijo con una mezcla de burla y cansancio. «Ni siquiera saben por qué están peleando». Los 3 guardaron silencio. Kaya dio un golpe contra la tierra. «Cuando los lobos pelean por capricho», continuó, «el bosque siempre cobra el precio». Los miró uno por uno. «Y ustedes todavía no han aprendido lo que realmente importa». Luego giró sobre sí misma, como si la escena ya hubiera dejado de interesarle, y comenzó a alejarse caminando hacia el bosque, murmurando una canción incomprensible. Los 3 lobos quedaron allí, inmóviles. Por primera vez desde que habían llegado al castillo, ninguno sabía muy bien qué hacer. Durante los días posteriores a aquella pelea, los 3 hermanos evitaron encontrarse. Cada uno permanecía en un sector distinto del castillo. Algo en ellos había cambiado, aunque ninguno sabía explicar qué era. La obsesión que habían tenido por conquistar a la joven parecía haberse desplazado. No había desaparecido del todo, pero ya no dominaba cada uno de sus pensamientos como antes. El menor de los hermanos, Aelo, terminó tomando una decisión inesperada. Fue a buscar a la tía abuela Kaya. La encontró en el mismo patio apartado donde siempre parecía vivir, rodeada de libros, objetos extraños y un desorden que nadie en el castillo se animaba a tocar. Kaya lo recibió con su sonrisa torcida. «¿Te has perdido?», dijo sin levantar demasiado la vista. «Por aquí no está la entrada del castillo». Aelo suspiró y se sentó frente a ella. Sabía que probablemente no obtendría respuestas claras, pero aún así había ido. Kaya abrió un libro que tenía delante y comenzó a pasar lentamente las páginas. «Este libro dice que los reinos guardan secretos», murmuró. Pasó otra página. «También dice que hay muchas cosas que los príncipes no conocen». Otra página. «Dice que a veces los príncipes pelean, sin saber realmente por qué». Aelo la observaba en silencio. Kaya continuó leyendo como si estuviera completamente concentrada en el texto. «Dice que quizá los príncipes deberían conocer la verdadera historia antes de decidir ciertas cosas». Pasó otra página. «Dice que a veces los reyes no cuentan toda la verdad». Se quedó un momento mirando el libro. «Y dice que algunos príncipes se vuelven caprichosos, porque todavía no han aprendido qué vale realmente en esta vida y qué no». Entonces cerró el libro. Sin mirarlo siquiera, agregó con total naturalidad: «Pero no te preocupes. Solo estoy leyendo la historia de un reino muy lejano». Luego empezó a tararear una melodía extraña, como si la conversación ya hubiera terminado. Aelo permaneció un instante más allí, sin saber muy bien qué pensar. Había entendido algo, y al mismo tiempo, no había entendido nada. Finalmente se levantó y se marchó. Los días continuaron pasando en el castillo. La joven seguía recibiendo atenciones por parte de los príncipes. La invitaban a pasear por los jardines. Le ofrecían música, regalos y largas caminatas por los patios del castillo. Pero algo había cambiado. La insistencia de los primeros días había disminuido. Los gestos continuaban, sí, pero ya no tenían la intensidad ni la urgencia de antes. Parecía más bien que los 3 hermanos repetían aquellas atenciones como si respondieran a una costumbre que aún no sabían cómo abandonar. Durante ese mismo tiempo, la joven también notó otra ausencia. La tía abuela Kaya ya no aparecía por los patios ni por los corredores del castillo. Un día preguntó por ella. Los sirvientes le respondieron con naturalidad que, de vez en cuando, la tía se marchaba del castillo durante algunos días. Nadie sabía exactamente a dónde iba. Simplemente desaparecía y luego regresaba. Aquella misma semana, durante una cena privada en el castillo, los 3 príncipes se encontraban sentados junto a sus padres. En medio de la conversación, el menor de los hermanos levantó la vista. «¿Dónde está la tía abuela Kaya?». La reina dejó escapar una leve sonrisa de alivio. «Por fin ha decidido irse en uno de sus viajes», respondió. «Durante unos días podremos liberarnos de su presencia».
La conversación continuó unos minutos más, pero el joven permanecía pensativo. Finalmente volvió a hablar. ¿Hay algo que no sabemos y que deberíamos conocer acerca de lo que ocurre en este reino? Las palabras produjeron un silencio inmediato. Todas las miradas se dirigieron hacia él. El rey lo observó durante unos segundos. Luego dejó escapar una risa breve. Quizá, dijo con tono seco, heredaste la falta de juicio de tu tía, y con eso dio por terminada la conversación. Después de varios días fuera del castillo, la tía abuela Calla volvió a aparecer. Como ocurría siempre, nadie supo exactamente cuándo había regresado. Simplemente, un día volvió a verse caminando por los patios del castillo, como si nunca se hubiera ido. El menor de los príncipes no tardó en ir a buscarla. La encontró en el mismo lugar de siempre, rodeada de libros abiertos, frascos extraños y objetos cuyo uso nadie en el castillo parecía conocer. Calla levantó la vista y lo miró con su sonrisa risueña. ¿Otra vez te perdiste?, dijo con naturalidad. El joven suspiró. Vengo a buscar claridad, respondió. Aunque supongo que es extraño buscarla en alguien a quien todos consideran falto de juicio. Aún había orgullo en su voz. Calla lo observó durante un instante, como si aquella respuesta le resultara divertida, pero no respondió a la provocación. En lugar de eso, tomó uno de los libros que tenía delante. Lo cerró con suavidad y dijo, como si hablara de algo completamente distinto. Es momento de que organices un baile. El joven frunció el ceño. ¿Un baile? Dentro de una semana, continuó ella. Organízalo para dentro de una semana. No explicó nada más. Aelo permaneció en silencio, esperando alguna aclaración. Pero Calla ya había vuelto a abrir su libro. El joven se quedó unos segundos más allí, confundido. No entendía qué tenía que ver aquello con las preguntas que llevaba días haciéndose. Aún así, mientras se alejaba, pensó que tal vez no era una mala idea. Quizá un baile ayudaría a relajar la tensión que desde hacía semanas flotaba en el castillo. Transcurridos los 7 días, el baile comenzó como siempre. Los nobles del reino llenaban el gran salón del castillo. La música sonaba. Las conversaciones se mezclaban con risas y saludos formales. La joven también estaba presente. Los príncipes y los reyes observaban la escena como si se tratara de una celebración más de la corte. Los bailes comenzaron. Miradas cruzadas, saludos ceremoniales, parejas que se formaban y se separaban en medio del salón. En un momento, el mayor de los príncipes se acercó a la joven y la invitó a bailar. Ella aceptó. La música continuó durante horas. Nada parecía diferente de cualquier otro baile en el castillo, hasta que ocurrió algo inesperado. Las puertas del salón se abrieron. Una figura distinta apareció en el umbral. Era la tía abuela Calla. Pero no era la Calla que todos conocían. Vestía un antiguo vestido ceremonial. Su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado. Su postura era firme. Detrás de ella entraban 2 jóvenes muchachos. La conversación en el salón comenzó a apagarse. Calla caminó lentamente hacia el centro del salón de baile. Allí encontró un pequeño banquito, de esos que usaban los músicos para descansar. Lo arrastró con calma hasta el centro de la pista, y como si se tratara de una de sus habituales excentricidades, se subió sobre él. Algunos nobles comenzaron a sonreír, creyendo que presenciarían una nueva rareza de la mujer, pero su expresión era distinta. Su mirada estaba clara, y estaba decidida a hablar. Sobre el pequeño banquito, Calla observó el salón en silencio. Entonces uno de los jóvenes que habían entrado dio un paso adelante. En ese momento varios de los presentes lo reconocieron. Era Cal, el herrero del condado. Los príncipes lo vieron al mismo tiempo. Sus rostros cambiaron de inmediato, aunque todavía no sabían qué estaba por ocurrir. La joven también lo había reconocido. Su cuerpo reaccionó antes que su razón, y dio un pequeño paso hacia adelante, impulsada por el deseo de correr a abrazarlo. Pero Cal levantó apenas la mano, un gesto pequeño, una señal para que se detuviera. Ella comprendió. Se quedó inmóvil. El segundo joven permanecía a su lado. Era Rino, el hombre que había compartido con él los días en el campo de trabajo. Ambos estaban vestidos de manera sencilla, muy lejos del lujo que llenaba el salón del castillo. Sin embargo, su sola presencia había cambiado el ambiente. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Los nobles intercambiaban miradas. Los príncipes permanecían rígidos. Los reyes observaban en silencio. Y Calla, todavía de pie sobre el pequeño banquito, dejó que ese silencio creciera un poco más, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. De pie sobre el pequeño banquito, Calla observó el salón durante unos segundos. Cuando habló, su voz no fue fuerte, pero el silencio que ya llenaba la sala hizo que todos pudieran escucharla. Como todos ustedes saben, mi nombre es Calla. Sus ojos recorrieron lentamente el salón. Fui, y sigo siendo,
hermana del padre de nuestro rey. Hizo una breve pausa. Mi vida fue decidida mucho antes de que yo pudiera saber nada. Algunos nobles comenzaron a intercambiar miradas. Muchos de los que están aquí ya no recuerdan esa historia. Aunque sospecho, miró directamente hacia el rey, que su majestad sí la recuerda. El rey no respondió. Kaya continuó. A los 19 años fui casada por conveniencia con un hombre que triplicaba mi edad. No tuve elección. El salón estaba completamente en silencio. Fui enviada lejos del reino. Fui golpeada. Fui tratada como algo que debía obedecer. Sus palabras no tenían rabia, solo una calma pesada. Nadie se detuvo a defenderme. Respiró lentamente. Cuando enviudé tenía 30 años, entonces regresé. Una leve sonrisa apareció en su rostro, y poco a poco me convertí en lo que todos conocen ahora, la tía abuela Kaya. Algunos nobles comenzaron a sonreír con incomodidad. Una mujer excéntrica, una mujer feliz, una mujer que aparentemente no entendía lo que ocurría a su alrededor. La sonrisa desapareció. Pero hay algo curioso en este mundo. Miró nuevamente a todos los presentes. Todos pueden ver, pero no todos quieren comprender lo que ven. Entonces giró lentamente hacia los reyes. La mina oculta está cerrada. Un murmullo recorrió el salón. Los trabajadores fueron liberados. Señaló a los 2 jóvenes que estaban detrás de ella. Aquí tienen a 2 de ellos. Los nobles comenzaron a mirarlos con sorpresa. Kaya levantó ligeramente la voz. Que todo el reino escuche bien. El salón quedó completamente en silencio. Durante años, estos reyes mantuvieron una mina secreta de joyas. Toda la riqueza extraída de ese lugar fue utilizada únicamente para su beneficio personal. Las palabras cayeron en el salón como una piedra. Luego Kaya miró a los 3 príncipes. Su expresión cambió. No era acusación. Era algo más parecido a una advertencia. Y a ustedes, mis queridos sobrinos nietos, les digo algo más. Los príncipes permanecían inmóviles. Pronto deberán gobernar. Su voz se suavizó. Deben ser mejores de lo que han demostrado hasta ahora. Los miró uno por uno. Hasta hoy he visto en ustedes capricho, competencia, orgullo. Hizo una última pausa. Cuando lo que debería existir entre ustedes es hermandad. Kaya levantó nuevamente la mirada hacia el salón. Y aún hay algo más que este reino debe saber. El silencio era absoluto. Estos reyes, continuó con calma, a quienes considero que ya deberían abdicar, utilizaron durante años estas pulseras que ven en las muñecas de los hombres que están detrás de mí. Señaló a los 2 jóvenes. Luego miró hacia la joven, y también en las muñecas de esta muchacha, a quien muchos de ustedes han visto en el castillo. Las miradas de los nobles se dirigieron inmediatamente hacia ella. Estas pulseras no son adornos. Su voz se volvió más firme. Su función es quitar lo que realmente somos, lobos. Un murmullo recorrió la sala. Kaya hizo un pequeño gesto con la mano. Uno de los guardias que se encontraba cerca avanzó. Llevaba una pequeña llave especial. Sin decir palabra, el guardia se acercó primero a Cal, luego a Rino, y finalmente a la joven. Uno por uno, abrió las pulseras de plata ocultas bajo el oro y las retiró de sus muñecas. Kaya les hizo entonces una leve señal con la cabeza. Durante un instante no ocurrió nada. Luego, ante los ojos de toda la corte, los 3 comenzaron a transformarse. El salón se llenó del sonido de huesos acomodándose y pelaje creciendo. En pocos segundos, 3 lobos estaban de pie en el centro del salón. Un lobo negro y poderoso, otro marrón enorme, y una loba de mirada firme. La transformación se detuvo. Los nobles retrocedieron instintivamente. Kaya observó la escena con tranquilidad. Esto, dijo finalmente, es lo que esas pulseras les impedían hacer. Luego volvió a mirar a los príncipes. Y ustedes, mis sobrinos nietos, sabían de su existencia. El silencio volvió a caer sobre el salón. Kaya bajó lentamente del pequeño banquito. Ahora quedará a ver si son capaces de cambiar. Su voz se volvió más suave. Yo estaré observando. Kaya permaneció en silencio unos segundos más, observando el salón. Luego añadió con una leve sonrisa irónica. Quizá deberían haberme colocado también a mí una de esas pulseras. Levantó ligeramente una de sus manos, aunque ya no serían muy útiles. Mostró entonces una pequeña llave, porque yo tengo la forma de abrirlas. Algunos nobles se miraron entre sí, confundidos. Kaya volvió a hacer un gesto. El mismo guardia que había actuado antes, junto con otro que parecía obedecerle sin dudar, se acercaron llevando 3 mantas que habían permanecido dobladas cerca del salón. Kaya inclinó apenas la cabeza hacia los 3 lobos. Fue suficiente. Los 3 comenzaron a transformarse nuevamente. El pelaje desapareció. Los cuerpos volvieron a su forma humana. Antes de que la transformación terminara por completo, los guardias los cubrieron con las mantas.
Cal, Rhino y Lian quedaron de pie nuevamente ante toda la corte. Kaya dirigió entonces su mirada hacia Lian. «Eres libre de marcharte con tu compañero», dijo con serenidad. Hizo una pequeña pausa. «¿Eres libre de marcharte con Cal?» El silencio en el salón era absoluto. Lian caminó lentamente hacia él. Durante un instante se miraron, como si todavía no terminaran de creer lo que estaba ocurriendo. Luego ella lo abrazó. Cal la sostuvo con fuerza. Se besaron, y sin mirar atrás, comenzaron a caminar hacia las puertas del gran salón. Nadie se movió para detenerlos. Nadie dijo una palabra. Cuando ya estaban cerca de salir, Kaya habló una vez más, dirigiéndose a todos los presentes. «Que todo el reino recuerde esto». Su voz resonó con claridad. «Este amor fue separado por capricho». Recorrió el salón con la mirada. «Y que todos aprendan algo que muchos parecen haber olvidado». Hizo una pausa. «Ni la felicidad, ni la libertad se obtienen aprisionando a quienes realmente se aman». El silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Entonces ocurrió algo inesperado. De repente la mirada de la tía abuela Kaya cambió. La firmeza desapareció. Sus ojos volvieron a encenderse con ese brillo juguetón que todos conocían. Su sonrisa excéntrica reapareció. Miró alrededor del salón como si acabara de recordar dónde estaba. Comenzó a tararear suavemente. Luego inclinó la cabeza con una pequeña reverencia improvisada. «Con su permiso», dijo con ligereza, «debo dejar este hermoso baile». Sus ojos recorrieron brevemente el salón. «Mi pareja destinada me está esperando. El vínculo de lobos se impone. Algunos de ustedes ya lo saben». Algunos nobles intercambiaron miradas confundidas. Kaya caminó con tranquilidad hasta donde se encontraba Rhino, que en algún momento había logrado vestirse, y lo tomó del brazo con naturalidad. «¿Vamos?», le preguntó con una sonrisa. Y juntos caminaron hacia la salida del gran salón. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerlos. La música del baile comenzó a escucharse suavemente. Los músicos ejecutaban sus instrumentos desconcertados, y mientras los dos desaparecían por las puertas del castillo, el reino entero permanecía en silencio, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Y así termina esta historia. El baile continuó. Los reyes guardaron silencio, y en algún lugar del camino, una loba volvió a sonreír como siempre. Y sin embargo, hay cosas que los lobos seguimos preguntándonos. ¿Era realmente una mujer perdida? ¿O alguien que había estado observando durante años? ¿Todo fue un plan? ¿O simplemente el momento correcto? Y hay una pregunta más. ¿Tenía una pareja destinada? Espero sus comentarios. Siempre me gusta leer qué parte de la historia o qué personaje les tocó el corazón, o el alma, o cuál los hizo aullar como lobos. Siempre leo y agradezco lo que escriben. Y si quieren seguir acompañándome mientras la luna me lleva a nuevos reinos, suscríbanse al canal y activen la campanita. La loba seguirá contando.